Hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Bueno, la verdad es que es una jornada bastante cargada. En principio, me gustaría conocer tu parecer sobre qué significa a un mes de haber tenido un cambio de gobierno, ya un sobreseimiento tan generalizado en lo que se conoció como la causa de la mesa judicial durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, era absolutamente esperable y lógico. Y no nos olvidemos que la misma jueza que está está participando de encubrir gravemente el atentado a Cristina, es el mismo Ujú. juzgado. Y la desesperación del fiscal que leía antes que estaba por apelar esta decisión sobre la mesa judicial. La mesa judicial es una operación mafiosa que ustedes conocen muy bien y que tuvimos que padecer en el país durante el gobierno de Mauricio Macri. Y lo que hoy la jueza concreta es, como ustedes decían recién, como vos decías recién, Carla, es la concreción de un momento que estamos viviendo, nada más, y que, insisto, es lógico, es repudiable, es repugnante y es peligroso, pero lógico al fin. Ujú. Lo que pasa, Carlos, ¿qué tal? Soy el profe Romero. Es que uno dice, bueno, hay un gobierno nuevo, imagina que va a haber, digamos, algún tipo de cambios, pero da la sensación que a nivel de la justicia y el funcionamiento del LOFER, no hay cambio de gobierno que valga. O sea, siempre funciona igual para perseguir a los partidos populares o a quienes defienden intereses populares y defender a lo que ahora está popularmente conocido como la casta, ¿no? Pero parece que eso no hay gobierno que lo pare, ¿no? No solo que lo pare, sino que yo te agrego, se potencia en gobiernos como este, y apenas a un mes de asumido, ese sector al cual vos te referís, que es un sector, y hay que decirlo con todas las letras, es un sector corrupto, es un sector mafioso y delincuencial del Poder Judicial de nuestro país. Y ese sector, en gobiernos como el actual, se potencia. Con una diferencia, profe, que yo te dejo planteada. En la época de Macri, toda esa actividad era de corte mafioso, la operación de la mesa judicial y muchas otras que fueron las que posibilitaron el saqueo. En este momento la situación es más grave que en el gobierno de Macri, porque a esa metodología mafiosa se le agrega el fascismo del grupo que lidera Javier Milei. Entonces, esta alianza mafiosa y fascista es más peligrosa que la de la época de Macri y creo que es la que debemos tener delante como preocupación principal, profe. En materia, digamos, ahí voy a apelar a tu conocimiento del derecho, Rosaski, a propósito de lo que es el DNU y la ley ómnibus que acaba de enviar mi ley al Congreso y que está apurado porque que se le apruebe. ¿Cómo lo estás viendo vos del derecho eso? Mira, eso hay mucho para decir, no dan los tiempos Seguro. de una entrevista, pero todo el DNU en sí es delictivo, la ley ómnibus es delictiva, Delictiva, todo o sea, el- vos decís que es un delito, por ejemplo, aprobarlo. Sería un delito no, es un aprobarlo, delito plantearlo en esos términos, profe, plantearlo. es anterior. Ujú. Es ¿Por un qué? delito muy grave plantearlo en los términos que lo están haciendo por la finalidad y por la ilegalidad que está contenida adentro. Y además, yo siento que están desconcertando a la propia oposición. Me estoy refiriendo a los legisladores decentes, que no son parte, por supuesto, del gobierno, y los está desconcertando, porque vos fíjate que ya hay legisladores que están pensando cómo discutir algunas partes de ese DNU o de la ley ómnibus, cuando en realidad es un delito global el que está cometiendo Javier Milei, entre muchos otros, profe, entre muchos otros, no es solo la ley ómnibus. La ley ómnibus es la punta del iceberg de una situación, ya te digo, inédita en el país. Ujú. Carlos, Cristian Siminelli te saluda. ¿Guardás algún tipo de esperanza en el fuero laboral que dio muestras con la cautelar para frenar el DNU, en el contencioso administrativo y en el caso de que llegue a la Corte Suprema, cuyo presidente está quinto en la línea sucesoria? ¿Hay algún tipo de esperanza, conociendo el Poder Judicial y el diagnóstico que hacías antes, de que se le pueda poner un freno a la ley y al DNU? Sí, sí, vos sabés que sí, parece contradictorio, pero sí, yo tengo muchísima esperanza por una razón sencilla. El grupo delictivo que estábamos hablando, que es el grupo mafioso dentro del Poder Judicial, es una parte. Si todo el Poder Judicial fuera mafioso no habría país, Cristian.
de modo que hay otro sector que son gente decente, los conozco, me consta, ustedes saben que tiene que haber gente decente dentro del Poder Judicial, el problema es que son gente que está en este momento muy contenida. Pero a la hora de dictar fallos es probable que ellos no tengan posibilidad de convalidar este tipo de barbaridades. Ahí es donde está la esperanza. Y no descarto, escuchá bien, no descarto la propia Corte Suprema. No estoy hablando de el juez Rosenkrantz, que por supuesto tiene un compromiso personal, ideológico y político con la situación actual, sino el resto de los jueces de la Corte. Es un enigma, no sabemos qué van a hacer, habría que charlarlo otro día, pero yo te diría que tengo cierta esperanza. Por supuesto que no es el único lugar donde hay que hacer las cosas correctamente, aunque tienen muchísimo poder. Imagínate, un juez que toma una decisión correcta tiene un gran poder. El tema es cómo van a continuar, cómo los dirigentes políticos van a manejar la situación. Estamos hablando con Carlos Rosansky, ex juez de la Cámara Federal. Carlos, te consulto sobre este tiempo, tal vez entre paréntesis, que nos queda entre la publicación del decreto, su entrada en vigencia y la posible derogación tanto por el Congreso o por la inconstitucionalidad que pueda dictar la justicia. ¿Qué pasa si efectivamente sucede eso y el decreto no puede seguir en vigencia de acá a 2 meses, 3 meses, 4 meses y en el medio se hacen cosas amparados en la legalidad de ese DNU? ¿Se puede reclamar por inconstitucional todo lo que se hace en este tiempo? Porque hay una parte importante que en este momento está funcionando técnicamente sin ningún inconveniente hasta que alguien diga lo contrario. ¿O son derechos completamente perdidos si se avanza sobre la ley, sobre la letra de esta ley presidencial? No, en la Constitución actual, después de la reforma, todo lo que significa derechos humanos, los avances, en todas las materias, laboral y de todo lo que tenga que ver con derechos humanos, no acepta retrocesos, ¿se entiende? Es progresivo. Y en ese sentido, esto que están intentando, que insisto, una cosa es que esto sea abortado a partir, como vos dijiste, de fallo judicial o de la actitud del Congreso, que tengo mis dudas, porque yo insisto, están desorientados los legisladores progresistas de la República Argentina. No están preparados para dar respuesta a semejante nivel de agresión. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Esta gente duplica todos los días la apuesta. Hoy escuchaba lo que decía el presidente de la Nación sobre el porcentaje de inflación y creo que es lo que confirma lo que yo estoy diciendo. Estamos frente a tu pregunta sobre qué pasa si mañana se declara inconstitucional, ellos van a seguir duplicando todos los días la apuesta porque están más allá de la ley, están más allá del bien y del mal, son realmente, son un grupo de facinerosos que vinieron a llevarse el país, que se han unido a otro grupo de facinerosos que es la mafia, y bueno, y la combinación es muy peligrosa. Yo apostaría un poco a que la clase dirigente se sienten a ver dónde está el problema, porque no lo están viendo, te repito, no lo están viendo. ¿Y qué pasa? Otro escenario posible, hipotético, difícil, por lo menos como están dadas las cosas ahora, pero ¿qué pasa si el Congreso aprueba el decreto de necesidad y urgencia y todavía tenemos la cautelar de la CGT y de la CTA vigentes que suspenden un capítulo, en este caso el del trabajo, o se abren otras y quedan otras vigentes? ¿Qué es lo que pesa más, lo que dice el Congreso o que todavía esté abierto el trámite en sede judicial? Te hago una aclaración. Toda la legislación, incluida la Constitución, está pensada y redactada para el funcionamiento institucional. Lo que estamos viendo es que no están funcionando las instituciones y no están funcionando los mecanismos de control. Esto es lo que hizo la derecha de Macri, desarticular los mecanismos de control. Empezamos la charla recién respecto de lo que hizo la jueza Capuchetti, es decir, no está vigente en este momento la Constitución, de modo que el escenario que ustedes plantean, hipotético, sería parte de lo que ellos están generando. Son gente que vino a exterminar, son gente que realmente vino a hacer un daño inconmensurable. Entonces, la hipótesis de que se caiga el decreto no les va a cambiar absolutamente nada, porque van a seguir en una actitud que, te insisto, a mí me desorienta,
Me desorienta en cuanto a la definición, me desorienta si cuando el presidente habla de que está contento porque va a haber un 30%, lo hace porque es un cínico, lo hace porque es un psicótico o lo hace porque es un idiota. Cualquier hipótesis es grave. Es muy problemático porque si eso no lo ven los dirigentes políticos, no van a dar la respuesta adecuada. ¿Está claro? Sí, ahora qué escenario terrible, ¿no? El que planteas, porque ahí estamos ante ni siquiera la ley de la selva, porque ni siquiera se respetaría algún tipo de cadena con este gobierno. O sea, vos no ves una anarquía absoluta donde cualquier cosa puede valer y cada uno puede manejarse como quiera. Ese es el escenario en el que estamos ahora. Es el escenario que ellos están buscando, pero además es explícito, yo no lo estoy inventando. El presidente se define como anarcocapitalista. El presidente te quiere hacer creer que no se muda porque los perros no tienen caniles. Carla, es absurdo. Los límites los corrieron ellos y realmente no es que yo sea pesimista, porque Cristian me preguntaba, soy optimista en cuanto a la existencia de jueces decentes que pueden tomar decisiones decentes. Lo que me preocupa es que lo antes posible nos sentemos a analizar, y no solo un diputado o una diputada, sino con la gente especializada de otras áreas, antropólogos, sociólogas, psicólogas, psiquiatras. Estamos frente a una situación inédita que, te insisto, es la alianza, Rocco Carbone lo explica pero muy claro, es una alianza fascista con la mafia que presenta un escenario inédito. Bueno, eso requiere respuestas inéditas, que son las que uno está reclamando. Carla, no es posible que al día de hoy, a 30 días de barbaridades, no haya habido un pedido de juicio político al presidente de la Nación. Por Dios, eso sí es preocupante. Pero ¿por qué, frente a qué acto uno podría presentar un pedido de juicio político al presidente? Podríamos estar todo el día... No, Javier, claro, por supuesto, pero podríamos estar todo el día haciendo una lista. Yo te garantizo que te puedo hacer una lista de razones por las cuales habría que haber pedido el juicio político al presidente. Estamos hablando de un presidente que, siendo diputado, anunció públicamente que entre el Estado y la mafia se queda con la mafia. ¿Recuerdan eso? Sí, claro. Bueno, ese tipo de cosas, en términos legales, constitucionales, significa inhabilidad para el cargo. Hay inhabilidad moral. El problema es que si vos no tenés un contexto de razonamiento que lo ponga con ese nombre, entonces no la va a haber. Y esto es un poco el riesgo que tenemos. La parte llena del vaso es que hemos salido de situaciones peores que esta, que son las situaciones, no sé, la dictadura duró menos que en otros países de la región, precisamente por la resistencia. Tiene que ser una resistencia coordinada, no solo de la gente en la calle y en buena hora que protestemos y reclamemos. Las decisiones las tienen que tener los dirigentes y nosotros los vamos a apoyar, por supuesto. Hola, ¿qué tal, Carlos? Perdón, que te había saludado antes, Agustina Redondo. Hola, Vos recién decías que se podría al menos haber presentado una denuncia solicitando el juicio político. ¿Por qué crees que no se hizo todavía? ¿Hay alguna cuestión también de que dentro del Poder Judicial estos jueces que vos señalabas como los buenos jueces, los buenos magistrados, hay temor ante algún tipo de persecución o es también parte de esta desorientación en la que está la dirigencia política y buena parte también del Poder Judicial, ¿no? Sobre este avasallamiento de las instituciones? Son las dos cosas claramente. La operación mafiosa que ustedes decían al comienzo de la mesa judicial dejó mucha gente en el camino, dejó mucha gente lastimada y mucha gente asustada. Jueces que han perdido su trabajo, han perdido su posibilidad de jubilación, etcétera. Es muy grave y es una parte del problema que estamos viviendo. Pero en la hipótesis de juicio político ya no se trata de jueces, sino que sería, como su nombre lo indica, sería una cuestión política. Y ahí juega la otra parte de lo que vos planteabas, que es la falta de preparación. ¿Sabés en qué sentido? Ni en ninguna facultad de nuestro país, ni tampoco en la enseñanza política, se preparó diputados y diputadas y senadoras y senadores para dar respuesta adecuada a un momento como el que estamos viviendo. Por eso hay que sentarse a analizar cómo se responde.
Entonces, que a 30 días de cometer hechos brutales como cometió el presidente de la Nación, con motivo teóricamente más que suficiente para un juicio político, no haya habido un solo legislador que lo haya pedido, es un llamado de atención muy serio. Pero nada más que para sentarse, te repito, a estudiarlo. Y sobre todo hay una cosa que les quiero decir. Todos los días cuando hablan políticos se refieren a que muchas cosas no las hacen porque no tienen los votos suficientes en las bancas. ¿Se entiende? Ujú. Bueno, vos no podés dejar de hacer lo correcto porque no tenés la cantidad de legisladores suficientes. Bueno, justo te iba a consultar eso, pero no recuerdo quién nos dijo en estos días, porque claramente una de las preguntas obvias de este momento es, ¿da para juicio político lo que está haciendo el presidente de la Nación o no da? Y lo que te plantean es que, bueno, sí, obviamente puede ser ahora que es necesario sostener ese juicio político porque no es una pavada tampoco hacerle un juicio político al presidente, entonces vos tenés que tener los votos o tenés que tener la forma de que no quede archivado para el olvido. Vos no coincidís con esta postura y más allá de que no den los votos hay que avanzar, es lo que decís. Es que sencillamente no está bien el razonamiento quien piensa de esa manera, porque ninguna ley, ni la Constitución, ni siquiera remotamente dice que vos no tenés que pedir un juicio político porque no tenés asegurada la banca para votarlo. Entre otras cosas, no es el único, ese mismo razonamiento aplicarlo para otras cosas. ¿Cómo vas a dejar de denunciar a un presidente de la Nación porque no tenés los votos suficientes o porque no te gustan los jueces que están actuando en este momento? Vos tenés la obligación, no es opcional, denunciar la barbarie es obligatorio. El hombre hoy se estaba burlando, Carla, los llamó idiotas a los diputados y senadores, los llamó idiotas, les dijo coimeros, ¿entendés? Bueno, es muy grave tolerar ese tipo de cosas porque a la vez está mostrando que hay una debilidad intelectual muy fuerte. Ojo, yo soy optimista porque conozco diputados y senadores que están pensando en analizar esto. Lo que no veo es que lo estén haciendo, nada más, están pensando. Carlos, siguiendo el razonamiento, si se le hace un juicio político al presidente y se lo destituye finalmente, asume la vicepresidenta. ¿Y no crees en ese caso, según lo que trascendió de algunas reuniones que tuvo ella, algunos movimientos que está haciendo, la nota que sacó el Financial Times que dijo que está dispuesta a todo y que hay que observarla, ¿no crees que incluso puede ser peor ese remedio que la enfermedad actual, por decirlo de alguna manera? No, el razonamiento es malo. Es decir, pensar que por el hecho de que Victoria Villarroel pueda ser presidenta, vos vas a dejar de denunciar lo que corresponde, es un error. En segundo lugar, parte de lo que yo planteo es verlo esto en perspectiva. Es decir, Victoria Villarroel forma parte de un proyecto que está en marcha, que es brutal y que es delictivo. Ahora, si vos lo mirás en la dimensión que corresponde, ella queda atrapada también en ese pedido de juicio político. Ok. Carlos, te corro un poco el tema del derecho y le pregunto al hombre más lector político, ¿cómo está viendo la reacción? ¿Cómo estás viendo la reacción de la sociedad frente a los atropellos que va teniendo en materia económica, política, etcétera, del gobierno? ¿Qué estás viendo? La CGT propuso un paro para el 24, hubo gran parte de la gente salió a cacerolear, no uno, sino varios días. Hay muchas organizaciones a lo largo y ancho del país que están presentando la propuesta por los recortes. ¿Cómo estás viendo eso vos? Creo que eso va a ir creciendo por razones obvias, porque la afectación que está haciendo este gobierno a cada uno de los sectores es brutal, en ese sentido es inédita, por la rapidez y por la virulencia de esos ataques, la violencia que tiene este presidente. En 40 años de democracia no la tuvo ninguno, Javier, ningún presidente fue tan violento como Javier Milei, de una manera o de otra. La reacción de la gente me parece que va a ir creciendo. Lo que me preocupa es la posibilidad de que esa reacción no vaya acompañada por algo paralelo de parte de la dirigencia política. Si la dirigencia política acompaña, incluida por supuesto la CGT con sus sectores tan disímiles, por supuesto el panorama va a ser distinto. Yo creo que el escenario ideal dentro de la tragedia que estamos viviendo es que la gente proteste cada día más
y que a su vez la dirigencia política tome conciencia de que estamos ante un riesgo realmente muy grave. Ustedes hablaban, en el informe anterior estaban hablando de la posguerra, yo te diría de la preguerra. Es decir, hay muchos episodios que tienen que ver con la lógica, y esto yo lo dije muchas veces sobre Mauricio Macri, sobre la lógica de Goebbels, que es algo conocido por todos. Bueno, eso se está reproduciendo y te repito, el futuro va a depender de cómo reaccionemos todos nosotros, no solo la gente en la calle, sino la dirigencia que tiene que encabezar este proceso. Te vuelvo al derecho. ¿Cómo estás viendo, cómo ves el protocolo que presentó Patricia Bullrich? No hay palabras, profe. El protocolo es un absurdo. Vos si no hay palabras porque me querés decir no quiero insultar en tele porque queda mal, no, algo así, ¿no? Pero ¿sabés qué pasa? Ella es un absurdo, es realmente una muestra brutal de lo que estamos conversando. Bueno, pero es ministra y presentó un protocolo. O sea, viste, a nosotros una cosa es analizarlo, reírnos o enojarnos, pero la verdad es que el protocolo está en vigencia, ¿no? No sé Sí, pero qué grado de gravedad le ves a ese tema. No poder reunirse 3 o más personas, bueno, un montón de cosas ahí que tienen que uno dice, es una locura. Ahora, en Jujuy metieron preso a un tuitero, ¿viste? Tiene 60 días a dos docentes universitarios presos por tuitear en contra del gobernador. O sea, Pero un día esa es pasan las cosas, ¿viste? Pero, profe, esa es la violencia que están anunciando, por supuesto. Claro. Es un plan de exterminio social, no es una cuestión menor, el protocolo forma parte. No vamos a discutir hoy lo que significa Patricia Bullrich en nuestro país. Al contrario, yo creo que ella es un exponente de esta alianza que estamos conversando. Más razón todavía para dar una respuesta inteligente, una respuesta orgánica, pensada, pero insisto, sin especulaciones tontas. Estar pensando que uno puede dejar de tomar medidas que corresponden por el hecho de que no te dan los números, me parece que tenemos que abandonar esa postura y empezar a hablar en otros términos y con otro tipo de gente. Te reitero, incorporar al discurso y a la discusión gente de otras disciplinas. Sí, Carlos, vos en algún artículo habías hablado de la posjusticia, ¿no? Nos estamos quedando muy cortos para describir a este gobierno, a pesar de que tiene un mes nada más, para utilizar los mismos términos, ¿no? Recién que hablabas de rediscutir un poco los términos y demás. ¿Qué palabra se te viene a la cabeza para explicar este fenómeno tanto judicial como, bueno, a nivel político y todo el avasallamiento en el Congreso y el DNU? Es una nueva forma de fascismo, Agustina, es una nueva forma con nuevas apariencias, con nuevos lenguajes, con nuevos personajes incluso. Algunos son anteriores y viejos, pero otros son nuevos, que irrumpen como fue Iñaki en su momento, como es la hermana del presidente de la Nación, etcétera. Adorni explicando lo inexplicable, que en el fondo realmente, te repito, uno termina analizando y pensando, a ver si estamos hablando de cínicos, de psicóticos o de idiotas. No estoy patologizando porque no soy médico. Lo que estoy poniendo sobre la mesa son posibilidades para entender o tratar de entender mejor lo que nos está pasando. Claro. Ahora, ¿qué nos pasa como sociedad también, no? Porque nosotros estamos analizando los dirigentes, las conductas de los dirigentes, pero la verdad que si algo hay que reconocerle a Milei es que realmente dijo lo que iba a hacer, ¿no? No es que nos sorprendimos con este Milei. En todo caso, es mucho más ortodoxo de lo que parecía. Pero la verdad es que muchas de estas cosas, y la sociedad acompañó eso también, ¿no? Fíjate, entre Milei y Bullrich tuvieron más del 50% de los votos, ¿no? Sí, igual ¿Qué nos ahora pasa ahí con el tema de la sociedad, Carlos? hay encuestas que ya están dando cuenta de una cierto pérdida. descontento, Bueno, pérdida de imagen positiva también. Pero ganó. Sí, ganar Sí, ganó. Ahora hay que llorar. Pero primero hay que aclarar, porque el profe dice la sociedad. No, hay una parte de la sociedad que acompañó. Claro. Y esa parte de la sociedad, profe, es también en la historia la parte de la sociedad que ha sido manipulada de distintas maneras y en distintas proporciones. Por eso yo recordaba la preguerra, que es muy interesante todo el escenario con lo que fue luego el nazismo y cómo la propaganda de Goebbels te convocaba gente y terminaron haciendo lo que hicieron. Y lo estoy comparando desde el punto de vista de lo que es la publicidad y el efecto de esa publicidad en
Un periodista decía, hace poco estábamos conversando, pero así en una cena privada, y me decía que el problema es que están actuando de manera digital y nosotros estamos actuando de manera analógica, ¿se entiende? Entonces, cuando Milei con una motosierra te convence a una parte de la población de que hay que votarlo, tenemos un problema muy serio, pero yo no responsabilizo ni a la sociedad ni a la mayoría de los votantes de Milei. Sí hay un sector de votantes de Milei que son la derecha fascista recalcitrante, que es una minoría, convengamos también, si fuera una mayoría. Claro, seguro. Y Carlos, te vuelvo... Sí, seguí. No, y nosotros, te diría, Carla, los otros son lo que yo llamo diletantes. En la justicia pasa lo mismo. En la justicia tenés los corruptos absolutos, tenés los decentes absolutos, y en el medio una masa diletante que va o viene de acuerdo a los vientos políticos. Con la sociedad pasa lo mismo. Lo que necesitamos es usar un lenguaje adecuado con una explicación adecuada para poder realmente tomar las medidas. Y te vuelvo un toque al principio cuando hablábamos de la mesa judicial y del sobreseimiento para Macri, Pepín, Rodríguez Simón, Garabano y demás, que estaban siendo investigados por básicamente presionar magistrados. Recordemos que es la jueza María Eugenia Capuchetti Claro. la que dicta el sobreseimiento. Qué nombre también, ¿no? La misma que tuvo visitas a la AFI, ¿no? ¿Qué pasa con todo? Digo, todo esto eventualmente, ya se terminó para siempre la investigación de lo que fue la mesa judicial. ¿Hay chances de seguir indagando en esto? Porque yo recuerdo que en un momento se había abierto la agenda de Mauricio Macri y estaba cada 15 días, los jueves, no me acuerdo la hora, pero 4 de la tarde, en un despacho de Casa Rosada, creo que era el de Marcos Peña, se juntaban funcionarios de la AFI, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Pero bueno, evidentemente no terminó de satisfacer a la justicia. Entonces, por un lado, si se puede volver o se puede seguir investigando esto pese al sobreseimiento que se conoció hoy y la contracara de esto, ¿no? ¿Qué te parece que puede pasar con personas como Cristina, que en este momento no tiene fueros desde el 10 de diciembre? Si podemos esperar algún tipo de ataque feroz, redoblado, tal vez peor de lo que fue en la época de Mauricio Macri en esta nueva etapa. Mirá, empezando por el final, yo no creo que Cristina les interese mucho a ellos en este momento. Okay. Ellos han aumentado el marco de ataque, que por supuesto centralizaron en Cristina en su momento, pero luego cuando la desactivan a partir del atentado, recordá que a partir del atentado ella dejó de salir a la calle cuando iba o volvía del Senado, ¿se acuerdan de eso? Sí. Y Capuchetti es la jueza que está, perdón, Capuchetti es la jueza además, ¿no? Que está investigando el atentado, pero bueno, sin muchos avances. Sí, es una forma de seguir investigando. Claro. Sí, ese atentado está siendo encubierto desde el primer día que se pierden los datos del famoso celular de Sabac Montiel. O sea que no es cualquier sector del Poder Judicial. Lo que pasa es que el otro sector, que es el que debería reaccionar, y sobre todo por lo que comentabas, Carla, de qué pasa a futuro, cualquier decisión que se esté tomando en este momento de dejar impune a esta gente en un contexto adecuado se anula. En el caso de lo que vos comentabas de la jueza Capuchetti, el propio fiscal Picardi lo apeló. De modo que vamos a ver en las instancias superiores qué va a pasar. Pero siempre acuérdense que este tipo de barbaridades siempre en un país como el nuestro puede ser revisado. Si no, no hubieran sido condenados los genocidas 40 años después, ¿se entiende? Hay un tema, hablando del atentado a Cristina, hay un tema que es terrible, que hay 2 Caputos en el gabinete de Milei. O sea, la familia Caputo está involucrada en el atentado a Cristina. O sea, si vos tenés que ver quién financió a Revolución Federal, Claro. Te vas a encontrar con la familia Caputo. Y puso a 2 integrantes de 9 ministros, hay 2 que son de la familia Caputo. Es una cosa, si uno la mira, digamos, si la contás, no te creen. Te dicen, no, pero escúchame, si está tan probado que la familia Caputo financió un grupo terrorista, porque la Revolución Federal es un grupo terrorista, están libres, ¿no? Igual, están libres si militan en el partido de Milei. Siguen tuiteando. No deberían estar libres. Para mí, son terroristas, tiraron fuego a la Casa Rosada, está todo filmado. Bueno, de todo el arco político. Atentaron contra ministros, o sea,
Pero bueno, De todo el arco político hubo 2 personas que no repudieron el atentado a Cristina. Uno es presidente de la Nación y la otra ministra de Justicia. es verdad, y de seguridad, tenés razón, sí. Pero Y la jueza Capuchetti es la que impidió que se aunaran las causas con la de Martínez de Giorgi, que es la que tiene la de También. Revolución Claro, pero que la Federal. impunidad tiene eso también, ¿no? Es la otra cara de la impunidad. La impunidad permite que pase esto, ¿no? Que tengamos, digamos, haciendo el plan económico a Sturzenegger, que había sido procesado por el megacanje, ahora están haciendo un megacanje de nuevo, ¿no? O sea, es una cosa, Esto, increíble, Carlos- algunas muy trágica. Carlos, ¿cómo te Pero va? Jonathan, acá. disculpame una cosita. Sí. Ahora, ¿por qué razón a la jueza Capuchetti no se la denunció como correspondía? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Por ese razonamiento estúpido de que nosotros somos mejores que ellos y nosotros no queremos que digan que perseguimos. Que ¿Se perseguimos entiende los lo que jueces. quiero decir? Claro. Por favor. Claro, tal cual. No se puede decir pelotudez hasta ahora, pues son las 9:04 y 4 minutos. Después de las 10 diría que no está bien hacerlo. Está bien. Carlos, Perdón. estamos viendo desde el comienzo de este nuevo gobierno diferentes, yo le llamo favores, si quieren lo pongo en palabras mías, con respecto a diferentes personajes, ¿no? Santiago Bausili, presidente del Banco Central, fue sobreseído 1 o 2 días antes de asumir, verdad. ahora le toca a Macri, le toca a Pepín, que yo me imagino que va a volver de Uruguay. Es otra la causa, ¿eh? Es la de Tiene Grupo otra Indalo. más, por lo menos. Claro, Porque tiene Grupo también- Indalo está prófugo, que es la tía de Servini, si mal Tiene no la de recuerdo. Grupo Indalo. ¿Esto quiere decir que Comodoro Pi va a jugar todo este tiempo para Milei y para Macri? ¿O esto puede ir cambiando en un momento? ¿Vos cómo la ves? No. Solo una parte va a jugar. Te repito, es un escenario tan grave que vas a tener un sector de judicial que va a jugar a favor, pero solo un sector, ¿eh? Claro. No descuiden el sector decente que está ahí y que es mucho. Estoy hablando fiscales, juezas y jueces. Ese es un tema, es fundamental. Por supuesto, solos tampoco, porque te repito, esto hay que analizarlo holísticamente, porque estás hablando de un sector fascista. A ver, el nivel de violencia que esta gente está ejerciendo, sobre todo la violencia simbólica, la burla cotidiana a gente que está pasando hambre y que le están anunciando que va a pasar más hambre, pero que le tiene que gustar, tiene que disfrutarlo. Claro. Es medio raro. ¿Y a la Corte Suprema cómo la ves? Mirá, hay una cosa interesante. Cuando estábamos haciendo los juicios por delito de lesa humanidad, estábamos hablando en este caso año 2007 aproximadamente, después del juicio de Checolás, con la desaparición de Jorge Julio López, yo lo fui a ver y tuvimos varias reuniones con el presidente de ese momento de la Corte, que era Lorenzetti. Claro. Y Lorenzetti, y te lo firmo, lo que estoy diciendo lo firmo, Lorenzetti tuvo una actitud absolutamente encomiable respecto de lo que está el proceso de juzgamiento a los genocidas en ese momento. Lo cual también está demostrando de que hay determinados funcionarios que bajo ciertas condiciones actúan de una manera y bajo otras condiciones actúan de otra. Esto lo digo porque me consta personalmente. Claro. Y sobre los rumores que hay de liberación de genocidas, de pedidos de Villarruel, ¿vos crees que eso es viable? Digo, que se liberen genocidas. ¿Eso es fácil de hacer? No están las condiciones y la Corte Suprema no tiene el porcentaje adecuado. Ten en cuenta que son 4 miembros. El único que podría llegar a firmar una cosa de esas es Rosenkrantz, Que ya- pero es una sola persona dentro de 4. No va a pasar eso, no importa, porque el tema no es que suceda, el tema es que lo están planteando desde un crecimiento de la violencia institucional que es el que debería alertarnos para frenarlo a tiempo. Esto es fundamental, hay que frenarlo. Vos es que resulta, digamos, frente a lo que decís, Carlos, también, ¿no? A mí me resulta tan difícil entender a los diputados y senadores que puedan votar una ley que en realidad lo que hace es quitarles el poder de ser diputados y senadores, porque el DNU esquiva la posibilidad de que diputados y senadores discutan las leyes. Pero el proyecto de ley que envió al Congreso, ley más llamada ley ómnibus, como se le llame, en su primer apartado, su primer capítulo dice, pide poderes especiales, pide que le transfieran el poder los legisladores durante 2 años, y si quiere el presidente, por 2 años más, ¿no? Entonces, parece muy raro que un diputado o un senador le dé esa potestad, que a mí me parece que no debería existir directamente, ¿no?
esa potestad del presidente. Entiendo que no Raro. les gusta. Pero- Es bastante amplio el consenso De que de... eso no. Es demasiado, hermano, Creo de que- todos los pero- sectores. Jorge No, Litt en La Nación usó una figura muy buena que era, le da la llave para que cierren el Congreso del lado de adentro, con ellos adentro, digamos, para Claro. anularlos a ellos mismos. Y que también están las amenazas Pero- de Franco este fin de semana diciendo, bueno, no va a haber plata, ¿no? Ah, Es eso Sí, también. pero profe, no nos olvidemos de Fernando Iglesias, el maestro Fernando Iglesias, que explicó muy bien. Esto es como un auto usado, no va a estar mirando una bolladura, profe. Todo puede ser. y todo bueno, puede ser. sí, Fernando Iglesias, digamos, al frente de las comisiones, quien pone la libertad avanza, eso muestra mucho también. A Fernando Y a Iglesias José Luis Espert. y a Esper, que pidió matar, digamos, llamó al asesinato de una diputada, porque pedir cárcel o bala para una diputada, eso no está en la Constitución, ¿eh? Porque él dice, no está en la Vos decís Constitución. que ellos dos no son dos estadistas, digamos. No, que no parece gente que sea dispuesta a negociar ni nada, digamos, escribe más bien en lo que bien definía Rosas, que es tratar de meter miedo, fascismo, preguerra, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? Son tipos muy violentos, o sea, a mí me Ahora- parece increíble que Esper sea diputado de la Nación hoy día, la verdad que había que hacer el juicio político por haberle pedido que maten a una persona, además, el poder que tiene un dirigente político de esas características sobre la sociedad en un país como este es muy peligroso, me parece. Pero perdóname, pero ustedes recuerdan la imagen de Chipi Castillo desesperadamente tratando de explicar por qué no tenía que ser Esper presidente de la Sí, comisión, sí. ¿recuerdan eso? Sí. Claro. Que le Muy cerraron el bien. micrófono. ¿Recuerdan a Vanessa Siley tratando También. de frenar que le cierren el micrófono? ¿Lo recuerdan? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿no será hora de sentarse a pensar que a lo mejor la metodología no es la que están utilizando? Porque lo que mostraron fue impotencia de gente decente, porque me consta Sí, por personalmente. supuesto, claro que sí. Vanessa Silva y Chipi Castillo son gente Sí, decente, claro. como todo ese grupo de diputados, pero son impotentes frente a la violencia de estos fascistas. Entonces es necesario elaborar una respuesta integral que hoy no se está elaborando, pero existe, profe, créemelo que existe. Carlos, vos sabés que en algunos países de América Latina en los últimos tiempos fue clausurado el Congreso, fue cerrado. ¿Vos creés que existe la posibilidad de que en realidad el plan del gobierno de Milei sea cerrar el Congreso? Bueno, él habla con su perro muerto. ¿Por qué verdad. vas a pensar Capaz que de le verdad? pide Perdón eso. que vuelva sobre eso. No, pero ¿por qué vamos a pensar de gente que no tiene límites? Cuando el pueblo está sufriendo por un 30% de inflación, él se ríe, dice que hay que llevarlo en andas. Hay que llevarlo en andas a Caputo. Sí. Entonces, Demasiado. me parece también que no podemos pensar que una persona como Javier Milei tiene algún tipo de límite. Fíjate un detalle, ¿quién es el Procurador General del Tesoro de la Nación? Rodolfo Barra. Muy bien, que es el presidente del país, ¿correcto? Perdón, acto fallido. De los Es abogados de la el abogado Argentina, del sí. país. Todo puede Bueno, Algo de razón tenés igual. pero y hago una pregunta, ¿cuál es la necesidad de traer un nazi a un cargo de esa envergadura? A ver, ¿cuál es la necesidad? Argentina es un país de abogados, estamos llenos de abogados, incluidos los de derecha que podía haber traído, que no tenían un pasado nazi. ¿Ustedes creen que es casual traer un nazi? No, por Dios. Y entonces, Carlos, ¿cuál es la respuesta que hay que dar a esto? Que vos decís, está ahí y hay que encontrar la forma de contrarrestar esta violencia extrema, que es cierto, no estamos acostumbrados que desde la máxima jefatura del Estado se manejen de este modo. ¿Cuáles, por lo menos, los puntos por los cuales vos decís hay que explorar por acá? No, está en la Constitución, los mecanismos de control están, los han desactivado en el gobierno de Mauricio Macri y hoy se solidifica esa desactivación, punto. Okay. Pero están las respuestas dentro de la Constitución. Si acá hubiera una dirigencia no sé, que toma conciencia de la gravedad que estamos atravesando y que la solución no es protestar, la solución no es protestar porque te cierran un micrófono, insisto, con el cariño y el respeto que le tengo a la diputada, pero y hizo bien en protestar. Lo que digo es que no alcanza. Entonces, lo que sí tendría que hacerse es analizar respuestas institucionales que no son para desarrollar en una entrevista de esta envergadura, sino que lleva mucho más tiempo, pero que requiere una intervención de profesionales de otras disciplinas
para entender lo que está pasando desde otro lugar, desde el lugar institucional, cómo una persona cínica, psicótica o idiota, elijan la hipótesis que quieran, llega a la presidencia de un país. Carlos, creo que me voy a tatuar cínica, psicótica o idiota, me parece simplemente fabuloso. Te agradecemos un montón por este rato con nosotros. Que tengas una buena noche, Carlos. Igualmente para ustedes, abrazo grande. Abrazo. Chao, Carlos. Chao. Carlos Rosansky.